título de esta prédica, amados, es como la casa de Obed-Edom. Amén. Así que quiero que prestes mucha atención a esta palabra que nos va a edificar. Lo puedes ver ahí en la pantalla. La pregunta es: ¿quién fue Obed-Edom? Obed-Edom fue hijo de Jedutum, de la tribu de Leví, y después de tener el arca del pacto sirvió como guardián del templo junto con sus familiares. Amados, la vida de este varón de Dios que se nos describe en la Biblia es un ejemplo de obediencia, de servicio y de bendición para todos nosotros. No sé cuántos de ustedes alguna vez han escuchado acerca de la vida de Obed-Edom. Vamos a hablar en esta mañana acerca de la bendición que implica que nosotros podamos aprender de este gran siervo del Señor. Amén. Y lo puedes ver ahí en la pantalla. Y vamos a pasar a la siguiente, por favor. Obed-Edom era parte del grupo de los levitas. Era un varón que estaba dedicado al servicio en la casa del Señor. Ustedes recordarán de que los levitas tenían el privilegio de poder dedicar sus vidas en servicio al Señor. Ellos eran los encargados del templo, ellos eran los encargados de la logística, de armar, desarmar, si se puede decir, los equipos, de preparar las mesas, de poder ministrar en el altar del Señor, poder ser aquellos que provocaban de que el fuego en el altar no se apague, sino que se avive continuamente. Amén. Y en 2 de Samuel capítulo 6, la Biblia nos relata un episodio sumamente importante y cómo el Señor activa la vida de Obed-Edom. Y quiero relatarte, no está ahí en los versículos en la pantalla, simplemente te voy a relatar lo que acontecía en esos tiempos. Todos nos acordamos del rey David. El rey David amaba la presencia de Dios, ¿sí o no? Sí. Y el rey David tenía un deseo en su corazón. Él decía: muy bien, voy a hacer de que el arca, la presencia de Dios, pueda venir a Jerusalén, a la ciudad de David. Y él manda a traer el arca del Señor. En ese momento el arca del Señor estaba en otro lugar, pero David dice que venga a Jerusalén. Inmediatamente manda la orden y ponen el arca de Dios, que ustedes recordarán era el símbolo de la presencia de Dios más preciado en el Antiguo Testamento. Cuando el arca de Dios llegaba a un lugar, ¡wow!, la presencia de Dios se manifestaba. Incluso los filisteos reconocían, los enemigos de Israel, que cuando el arca de Dios era trasladada a algún lugar, era señal de victoria, porque Dios peleaba la batalla por Israel. Entonces David manda a traer el arca, la ponen en una especie de carreta. ¿Quiénes tenían que jalar la carreta? Unos bueyes. Ponen la carreta y inmediatamente empiezan el viaje hacia Jerusalén. Pero la Biblia en 2 de Samuel capítulo 6 relata lo siguiente. Dice de que mientras los bueyes estaban llevando la carreta con el arca de Dios, dice de que en determinado lugar los bueyes comenzaron a tropezar y el arca de Dios empezó a tambalear. De repente una de las personas que estaba acompañando a la comitiva, que se llamaba Usa, es como que dice: uy, cuidado, se va a caer el arca de Dios, y empieza a agarrarla con sus manos. ¿Y sabe qué es lo que pasa a continuación? El Señor le quita la vida a Usa por haber sido irreverente al tocar con sus manos el arca de Dios. O sea, la intención de Usa no era maltratar el arca, era cuidarla. Pero ahí le entra un temor a todas las personas y dicen: uy, ¿por qué el Señor se ha enojado? ¿Por qué el Señor le quitó la vida a esta persona que dijo: cuidado, el arca del pacto se va a caer? Y él la sostuvo, y es ahí cuando llegó a perder la vida. En 2 de Samuel capítulo 6, quiero que lo puedas leer en la pantalla, nota lo que dice el versículo 9. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? O sea, David realmente se asustó porque dijo: uy, si hay una persona que aquí acaba de morir agarrando el arca, ¿qué me va a pasar a mí que yo he decidido traerla a Jerusalén? Y es como que él se llena de temor. Amados, no seguir los protocolos divinos tiene consecuencias. No ser obedientes a la palabra del Señor tiene consecuencias. ¿Sabes cuál había sido el error de Usa? Usa cometió el error de ser irreverente al agarrar el arca del Señor con sus manos. La pregunta es: ¿por qué?
Porque en el libro de la ley, en Éxodo, en Números, en Deuteronomio, había un protocolo que indicaba cómo se debía trasladar el arca de Dios. ¿Y sabes cómo se debía trasladar? Debía ser llevada en hombros por los sacerdotes. Y habían omitido el protocolo de llevar la presencia de Dios. Ellos estaban copiando el modelo de los filisteos. Hubo una ocasión, un episodio, cuando los filisteos llegaron a arrebatar de Israel el arca de Dios, ¿puedes creer? Pero Dios permitió eso porque Israel se había alejado de sus caminos y los filisteos habían robado, si se puede decir, el arca de la presencia del Señor. Y justamente ellos la pusieron en una carreta, de la misma manera. Cuando ellos llegaron a robar el arca del Señor, ¿qué es lo que Dios hizo en medio del pueblo de los filisteos? Los empezó a llenar de tumores. Dice que se empezaron a enfermar todos los filisteos y decían, ¿por qué nos estamos enfermando? ¿Por qué nos están saliendo tumores en todo el cuerpo? Y uno dice, es que el arca de Dios está en medio nuestro. Y hemos cometido el error de quitársela a los de Israel. Entonces alguien se le ilumina la mente y dice, para que nos animemos, montemos el arca de Dios y vamos a devolvérselas. Evidentemente devuelven el arca y el Señor obviamente los deja de herir con tumores. Es más, dice que los dioses que tenían los filisteos en su templo habían empezado a caer delante de la presencia de Dios. ¿Puedes creer eso? Te lo voy a ejemplificar así. No es como que digamos, esta madera de acá sea el arca de Dios, algo similar, ¿no? Acá donde esta especie de atril. Y de repente los filisteos habían metido en su templo el arca del pacto. Dice de que en medio del templo de los filisteos, vamos a hacer de cuenta de que estos parlantes, ¿no?, que están acá a los costados, eran imágenes paganas de los filisteos. ¿Sabes qué había acontecido? Dice que ellos ponen el arca, lo habían visto como un trofeo. ¡Ah, los hemos vencido! Tenemos su arca en nuestro templo. Se van a dormir, vuelven al día siguiente a su templo. ¿Y sabes qué había pasado dentro del templo? Las imágenes, los dioses que estaban en su templo habían caído, habían sido derribados y se habían postrado delante del arca de la presencia de Dios. El Señor mismo los derribó y es como que ellos se quedaron atónitos y dijeron, ¿cómo nuestros dioses han aparecido postrados delante del arca del Dios de Israel? Imagínate lo que involucraba ese simbolismo del arca de la presencia de Dios. Era algo fantástico. Pero como te lo relato, devuelven los filisteos del arca a Israel. Dicen, ya se las vamos a devolver, de que el Dios de Israel nos perdone y nos sane de los tumores que tenemos. El Señor tiene misericordia de ellos, los empieza a sanar. Pero en el versículo 10 nota lo que dice la palabra. Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom en Gat. ¡Wow! Y acá vemos cómo de repente David dice, ¿qué vamos a hacer? Estaba lleno de temor. Dice, vamos a escoger una persona de los levitas. Y es ahí cuando salta el nombre de Obed-edom. Dice que Obed-edom se haga cargo de administrar el arca de Dios. Ahora, nota lo que pasa en el versículo 11. Dice la palabra: el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. ¿Por cuánto tiempo? 3 meses. La pregunta es, ¿por qué el Señor no le quitó la vida a Obed-edom? Y es porque Obed-edom, amados, tenía un buen corazón para con el Señor. Obed-edom era un servidor de la presencia de Dios. Es como que Obed-edom siempre entrenaba en el servicio, ¿no?, en la casa del Señor. Estaba preparado. No es de que de repente al azar escogieron una persona que se lleve el arca del pacto y a ver qué le pasa, ¿no? Sino de que Dios tenía todo calculado y dijo, yo voy a habitar con mi arca en la casa de Obed-edom. Y producto de administrar, amados, su arca, la presencia del Señor, dice la palabra de que el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. ¿Vale la pena tener la presencia de Dios? Amados, cuando la presencia de Dios está en tu casa, está en tu corazón, la bendición de Dios se va a activar. Y nota lo que dice el versículo 12. Entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y a todo lo que tiene a causa
del arca de Dios. ¡Wow! Es como que fueron corriendo, ¿no?, a buscar al rey David y le dijeron: rey, ¿sabes qué? Dios ya no está enojado, sino que está manifestando su presencia y su bendición en medio de la casa de Obed-edom, y todo lo que él tiene es bendecido. Todo lo que él tiene es prosperado, ¿puedes creer? Y nota lo que dice a continuación: luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran ¿qué? Celebración, con gran gozo, porque había entendido de que en primera instancia Dios ya no estaba enojado, porque había un levita que había entendido administrar el arca de Dios, y ya no estaba enojado y lo estaba empezando a bendecir en todo lo que hacía. Entonces David dice: el Señor nos ha perdonado. Y David dice: ahora sí vamos a hacer bien las cosas, vamos a trasladar el arca de Dios como el Señor ha mandado. Los sacerdotes estaban al frente y tenían que agarrar el arca con las varas, y las varas se las colgaban en los hombros. Y esa era la forma que Dios había destinado cómo trasladar su arca. Amén. Amados, sin pensarlo, un día le llegó el turno a Obed-edom de administrar el arca de Dios en su casa. Lo cierto es de que tal vez tú dices: o sea, ¿será de que algún día va a llegar la bendición a mi vida? ¿Será de que algún día, no sé, todo lo que tengo va a ser prosperado? Amados, viene el día en el cual te va a tocar administrar la presencia de Dios. Viene el día en el cual de repente el Señor te va a sorprender con esa llenura de su Espíritu. La pregunta es: ¿estás preparado? ¿Será que estás preparado para administrar su presencia? Es lo que la pastora Ángel nos compartía hace una semana, ¿no?, en la cumbre, y nos decía de que wow, qué privilegio es ser aquellos que tienen la presencia de Dios. Amén. Para ello, amados, tenemos que estar preparados todos los días. No es de que de repente Obed-edom dijo: uy, ¿y ahora qué hago? Sino que Obed-edom entrenaba, si se puede decir, todos los días para cuidar el arca. Él sabía cómo se tenía que cuidar la casa o el arca de la presencia de Dios. Amados, tenemos que tener ese corazón. Dios transformó por completo la vida de Obed-edom y él no llegó a ser el mismo, a tal punto que se enamoró tanto de la presencia de Dios que no podía dejar de servirlo. ¿Puedes creer eso? Amados, en 1 de Crónicas 15 se relata, no está ahí en las pantallas, pero te lo relato, de que el tiempo pasó, el arca del pacto, David la lleva a Jerusalén, y la pregunta es: ¿qué pasó con la vida de Obed-edom? Fue tanto el impacto que él recibió durante 3 meses de la presencia de Dios, que él dijo: esto es lo más grandioso que me ha pasado. Dios me ha bendecido a mí, todo lo que tengo, todo lo que poseo ha prosperado, y aparte él se había enamorado de la presencia de Dios. Y se relata en la Biblia de que Obed-edom se fue y persiguió el arca y no dejó de estar en el servicio en la casa de Dios. ¿Puedes creer? Pasaron los años y Obed-edom se lo describe de que él está inscrito en aquellos que continuamente velaban en el templo por el arca de la presencia de Dios. ¿Qué nos enseña esto, amados? De que una vez que conocemos la presencia de Dios, no podemos dejarla. Nos enamoramos tanto del Señor que no podemos dejar sus caminos. ¿Sabes cuál es el requisito? Debes estar preparado, debes entrenar todos los días, ministrar el corazón de Dios, manteniéndote fiel en el servicio, que te encuentre el Señor con tu lámpara encendida y llena de aceite. Amén. Oh, amados, si el Señor ve esa actitud en tu corazón, una actitud de servicio, Él va a poder confiar su presencia en medio de tu casa, en medio de tu familia. Yo te doy un consejo: en ningún momento dejes de servir al Señor. No dejes de servir al Señor tu Dios, sino que más bien con más ánimo, con más ganas, más prontitud, dile: Señor, aquí está mi vida en servicio para ti. Amén. Amados, la pregunta es: ¿por qué en la casa de Obed-edom? Yo te digo algo, no fue casualidad. Dios sabe lo que hace. ¿Sabes qué es lo que significa el nombre Obed? Significa fiel, adorador, siervo y servicial. ¡Wow! No era casualidad de que Dios diga: voy a habitar en la casa de Obed-edom.
Porque este era un hombre que era fiel, era un adorador, era siervo y servicial. Dios está buscando ese corazón para que nosotros podamos administrar su presencia. Y quiero que lean lo siguiente en la pantalla. Amados, la mayor virtud de Obed-Edom fue ser anfitrión de la presencia de Dios. Es como que él dijo, no, y si David decía, bueno, ¿qué vamos a hacer con el arca? Es como que Obed-Edom levantó la mano y dijo, yo, ¿no? A mí, yo sé cómo se ministra al Señor. Yo sé cómo bendecirlo. Yo sé cómo amarlo. Yo sé cómo cuidar el arca. No fue casualidad. Obed-Edom estaba realmente con un corazón dispuesto, inclinado, para ser anfitrión de la presencia de Dios. ¿Sabes lo que significa la palabra anfitrión? Lo puedes leer en la pantalla. Anfitrión significa persona que tiene invitados a su mesa o a su casa. En otras palabras, es un hospedador. ¿Cuántas veces tú has sido anfitrión? Tal vez, no sé, cuando organizas un cumpleaños, no sé, para tus hijos en la casa, un cumpleaños, no sé, un miembro de tu familia. Y sí, uno que es un afán preparar la casa, ¿no? Sacar la mejor vajilla, limpiar, obviamente, echándose toda tu casa para preparar y recibir de una forma adecuada a tus invitados. Realmente es todo un afán, pero vale la pena ser anfitriones de la presencia de Dios. Amén. Amados, no es casualidad que en Apocalipsis 3:20 la palabra de Dios diga lo siguiente. Apocalipsis 3:20 dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¡Wow! ¿Será de que el Señor le encanta que seamos anfitriones de su presencia? Dice: yo estoy llamando a la puerta de tu corazón. Si tú me abres la puerta, dice el Señor, vamos a cenar como amigos. ¿Cuántos han cenado alguna vez con amigos? ¿Cuántos alguna vez han compartido un buen momento entre amigos? ¿Han compartido los alimentos? ¡Qué bueno! Eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Que le digamos: Señor, yo voy a ser anfitrión de tu presencia como fue Obed-Edom. Yo quiero, Señor, tener tu presencia en mi casa, en mi familia, en la congregación, en la iglesia. Pero hay un requisito. ¿Sabe lo que dice un versículo previo? En Apocalipsis 3:19 dice la palabra: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. ¡Wow! Cuando uno habla de la corrección y la disciplina de Dios, es como que uno ya no dice tanto amén, ¿sí o no? Porque duele ser disciplinado por Dios. Usa fue disciplinado por el Señor. O sea, no, es como que él decía: solo voy a agarrar el arca, pero el Señor dijo: no es la manera, no es lo que yo he mandado, y le quitó la vida. Dice la Biblia: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu ¿qué? Indiferencia. Wow. Amados, cuando somos indiferentes a la presencia de Dios, cuando de repente alguien te habla de las cosas del Señor, es como que tú, sí, como que no le haces caso, no lo tomas en cuenta, crees de que no es importante, estás cayendo en el pecado de ser indiferente. Ojo, no seamos indiferentes a la presencia de Dios. Amén. Amados, Dios quiere habitar en medio de tu vida. Dios quiere habitar en tu casa. Incluso en Génesis, ¿cuántos se acuerdan de José? A mí me asombra mucho porque la vida de José era de tremenda bendición, a pesar de las pruebas que él había vivido. Lo habían acusado injustamente de ser un acosador. Lo habían encarcelado de una manera injusta. Se olvidan de él, ¿no? En la cárcel. Pero dice que el lugar donde José iba, la presencia de Dios lo acompañaba, y por causa de él, todas las personas eran bendecidos. Dios quiere sellar tu vida con su presencia, para que por causa tuya, en medio de tu trabajo, las cosas empiecen a salir bien. Por causa tuya, en medio de tu familia, las cosas puedan tener realmente sentido. Tu familia pueda ser de bendición. Las personas se empiecen a convertir. Dios nos quiere sellar, amados, con su presencia. ¿Cuál es el requisito? No ser indiferentes. ¿Cuál es el requisito? Tener un corazón fiel para con Dios, arrepentido de nuestros pecados. Todos los días tenemos que arrepentirnos.
no simplemente los domingos, no simplemente antes de compartir la Santa Cena, no. Cada día es decir, Señor, perdóname porque he pensado mal de las personas. Señor, perdóname porque hablé mal de mi prójimo, hablé mal de las personas. No, amados, cuando uno ve las noticias, es como que uno le dan ganas de hablar mal, pues no, obviamente con más razón, pero uno tiene que decir, Señor, guarda mis labios para no pecar. Amén. Señor, yo decido confiar en ti, y antes de hablar mal de cualquier persona, yo voy a depositar mi confianza en ti. Amén. Amados, la pregunta es, ¿cómo ser anfitriones de la presencia de Dios? Y quiero que lean lo siguiente en la pantalla. Dios habita ¿dónde? Donde lo aman. ¿A cuántos de ustedes no les gusta llegar a un lugar donde te aman, sí o no? Donde de repente dicen, ya llegó el Cris, no, mucha, qué alegría, ¿no? Ya llegó la Deb, le ve mucha, y de repente, y es una alegría para todos, ¿sí o no? Qué bueno es llegar a un lugar donde te reciben bien, y no es donde un lugar donde, no sé, ya llegó tal persona, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Un dolor de cabeza. O sea, qué feo sería que tú llegues a un lugar, ya seas un dolor de cabeza, ¿no? Amados, Dios habita donde lo aman. Si de repente tú en tu casa eres una persona fiel que continuamente está poniendo alabanzas, adoraciones, a pesar de tus pruebas, a pesar de tus problemas, a pesar tal vez de lo que estás viviendo, pero eres fiel como Obed-Edom y estás administrando con un buen corazón su presencia, Dios va a descender en medio de tu vida. Se trata, amados, de amar la presencia de Dios. Que de repente tú ames la palabra, ¿no? Y estés escudriñando la Biblia, y aunque te estés durmiendo, ¿no?, de cansancio, digas, no, voy a meditar en las Escrituras, voy a leer la lectura bíblica diaria. Amén. Voy a perseverar en el conocimiento de Dios. Voy a bendecir a los que me rodean, voy a hablar lo bueno y no lo malo. Eso es administrar la presencia de Dios, amar su presencia. Se trata de anhelar fervientemente al Señor y bendecirlo continuamente. Amén. Amados, te doy este consejo: serví al Señor con todo tu corazón. Se trata de un servicio de entrega total, reverente, respetuoso y de excelencia a Dios. Dale siempre lo mejor al Señor. Amén. Amados, ¿cuántos de nosotros no nos esforzamos para hacer bien las cosas en el trabajo? Porque si no te despiden, ¿sí o no? Si no te botan y después, ¿qué vas a vivir? ¿Cuánto más que hagamos las cosas con excelencia para el servicio en la casa de Dios? Es más, yo te doy un consejo: cuando tú te presentes a dar tus ofrendas delante del Señor, ¿cuál es la actitud de tu corazón? ¿Será que de repente a veces dices, no, ya otra vez no se escuchan las ofrendas en el alfolí? No. Dice la Biblia, Dios ama a aquella persona que tiene un buen corazón para honrar su nombre. Incluso, ¿no?, hace tiempo les daba esta prédica: amar la presencia de Dios, honrarlo, reverenciarlo, respetarlo, implica de que cuando tú vas a presentar tus ofrendas delante del Señor, lo hagas de una manera impecable, con excelencia. Si tú de repente tienes un sobre, ¿no?, y de ofrendas o de diezmo, que tu sobre sea más presentable, no uno arrugado, no uno así doblado, como diciendo, bueno, aquí está, Señor, ¿no? No es para mí, no es para ni siquiera obviamente la congregación, es nuestras ofrendas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Incluso tenemos el privilegio de vivir en la paz, ¿no? Tú sabes de que aquí en el Banco Central, los bancos son los que administran los billetes, los más nuevos, ¿no? Cada vez que a mí me toca un billete nuevo, ¿sabes qué es lo que hago? Y digo, este se ve impecable para presentarlo en la casa de Dios. Y lo primero que hago es apartar el billete más nuevo que encuentro y digo, Señor, tú te mereces lo mejor y está para ti. Amén. Se trata, amados, de que tengamos un corazón en el servicio, de hacerlo con excelencia para Dios, lo mejor para el Señor. Y no me refiero a la cantidad, ¿no?, que si de repente tu ofrenda es, no sé, en qué cantidad. Se trata de la excelencia con lo que lo haces. Dice en la Biblia, ¿no?, de que el Señor se paró en las ofrendas y vio que había una persona que no tenía nada, las últimas monedas que le quedaban, y fue y honró al Señor. La pregunta es, ¿por qué el Señor no la detuvo y le dijo, mira, no des esas monedas, anda a comprarte algo para comer?
Si el Señor no la detuvo, el Señor dice que se paró al costado y vio cómo esta persona todo lo que tenía lo depositó. Y es porque el Señor sabía que cuando nosotros honramos su presencia, honramos la casa de Dios, las ventanas de los cielos se abren para derramar la provisión. Amén. Cuando tú das con alegría de corazón, cuando tú das con excelencia, cuando tú sirves al Señor, ya sea en la alabanza, en los sugieres, en tu célula, en tu casa, con tu trabajo, tu profesión, tu carrera, lo haces para el Señor. Por supuesto de que Dios va a honrar esa actitud y va a decir: he aquí un Obed-Edom en potencia, para que mi presencia habite en medio de su casa. ¿Cuántos reciben eso? Amén. Nota lo que dice el Salmo capítulo 37, versículo 7. Salmo 37, 7 dice la Biblia: quédate quieto en la presencia del Señor. Está diciendo: administra la presencia del Señor, administra el arca. En otras palabras, ministra su corazón, servilo. Amén. Dice: y espera con paciencia a que Él actúe. Es lo que hacía Obed-Edom. Obed-Edom se quedaba quieto en la presencia del Señor, tenía el arca en su casa y esperaba con paciencia que Él actúe. ¿Cuál era la respuesta de Dios? Empezaba a bendecir a toda su casa y todo lo que Él tenía. Lo malo es de que a veces perdemos tan fácilmente la paciencia que queremos hacer esto, el otro, y que de una vez, aquí y allá. Y Dios te dice: quédate tranquilo. Si mi presencia va contigo, yo sé lo que hago. Si mi presencia te acompaña, estás en buenas manos. Y nota lo que dice a continuación: no te inquietes por la gente mala que prospera. ¿Cuántas veces nos hemos inquietado por gente mala, ¿no? Que le va bien y uno dice: pucha, yo que sirvo a Dios con todo mi corazón, mira cómo estoy, ¿no? Dice la Biblia: no te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Simplemente confía y descansar en la presencia de Dios. Amén. No te inquietes, que tu corazón no diga: Señor, ¿por qué a aquel le va bien y a mí no? No. Dile: Señor, yo decido descansar en ti. Amén. Lee lo que dice en la pantalla, por favor. Que tu corazón sea la casa favorita de Dios. Amén. Oh, Dios anhela habitar contigo. Acuérdate lo que hemos leído en Apocalipsis. Él está llamando a la puerta de tu corazón. Que tu corazón sea su casa favorita. Y es de que la verdad es de que necesitas experimentar la presencia de Dios en tu vida. Yo te digo algo: te vas a enamorar de Dios y Él será tu deleite. Te vas a enamorar de su presencia y no vas a querer dejar de servirlo, porque Él lo es todo. Amén. Salmo 37:3 dice: confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos ¿de qué? De tu corazón. ¿Cuántos tienen deseos en su corazón? Creo que todos nosotros, ¿sí o no? ¿Qué hay que hacer? Deleitarnos en su presencia, como lo hacía Obed-Edom, como lo hacía David. Cuando David dijo: wow, el Señor ya no está enojado, ha bendecido a Obed-Edom, vamos a traer el arca a Jerusalén. Dice que trasladó el arca con júbilo, con celebración, empezó a saltar, a danzar en la presencia de Dios, a tal punto que su esposa lo menospreció. Le dijo: oye, ¿qué te pasa? ¿No te da vergüenza hacer eso delante del pueblo? Eres el rey y todavía bailando para Dios. Y David le respondió: a mí no me importa lo que piense el resto, yo me voy a gozar en la presencia de Dios. ¿Puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Que nunca te dé vergüenza alabar al Señor, que nunca te dé vergüenza saltar, gritar por el nombre del Señor. Amén. Amados, para terminar, quiero que leas lo siguiente en la pantalla. Recuerda: a causa de la presencia de Dios viene su bendición. A causa de la presencia de Dios viene su bendición. Las pruebas son superadas a causa de su presencia. Amén. Si tú le dices: Señor, yo anhelo tu presencia, las pruebas que estás viviendo pueden ser superadas. Pero todo depende de administrar
su presencia, de amarlo con todo el corazón. ¿Cuántos creen eso? ¿Puedes dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Vamos a ponernos de pie.